Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenos días. Como lo hacíamos, como me lo mencioné en el preámbulo, por favor revisar la nota técnica de la versión 2023.2.1 con el área informática para corregir sus diseños, ¿no? Y que puedan trabajar sin inconvenientes. Entonces, veamos lo que sucede con esta versión, ¿correcto? Cuando nosotros hicimos los talleres originales del costeo por actividades, dijimos lo siguiente. Acá tenemos las actividades. Aquí tenemos los módulos, por ejemplo, logística, compras. Compras, almacenes, finanzas, patrimonio, nómina, contabilidad. Todos estos módulos generan transacciones de costos. ¿Correcto? Todas estas generan transacciones de costos. Compras a nivel de los pedidos, almacenes a nivel de las salidas, finanzas a nivel de las rendiciones de gastos, viáticos, guión fondo fijo, patrimonio en la ficha del activo a nivel de la depreciación, Asociación de activos e intangibles. Nómina, planilla, más CTS, más provisiones, más depósito semestral. ¿Correcto? Y contabilidad a nivel de gastos. Provisiones de gastos. ¿Correcto? Estas son todas las operaciones del Avalon en los diversos módulos que generan transacciones de costos. Y a estas transacciones de costos se le asignan actividades. Esta capacitación ya se dio, ¿correcto? Ya se dio, está publicada y grabada en YouTube. Entonces lo que vamos a ver ahora es el resultado, ¿no? Y eso es lo que voy a explicar y eso es lo que sale en esta versión 2023.2.1. Présteme atención, por favor. Eh, Estamos en el módulo de contabilidad, ¿correcto? Va a pasar esto, présteme atención acá. Ya, ok. Va a pasar esto. Nosotros tenemos en procesos, ¿correcto? Una opción que se llama costeo. Ya. Esta opción la tienen que ejecutar de forma retroactiva. Me imagino que al día de hoy están en el mes de mayo, ya están empezando a hacer mayo, ya han cerrado abril, están prácticamente al día. Tienen que ejecutarla de forma retroactiva desde el mes de enero. ¿Correcto? Desde el mes de enero. Esta opción de costos que estamos viendo acá, ¿correcto? No genera ninguna variación al estado financiero. Es solamente para efectos netos de costeo. ¿Correcto? Entonces, nos remitimos al mes de enero y empezamos a hacer el proceso, ¿no? El proceso. Le damos a aceptar y lo van a tener que hacer con mes de marzo, abril, mayo, junio, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, lo primero que va a hacer esta opción es darles acá, por ejemplo,
un mensaje que dice archivo inicializado correctamente. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer acá es básicamente capturar todo el costeo por actividades que se ha desarrollado en los demás módulos. Entonces le damos a aceptar. Ingeniero, disculpe, una consulta. Sí. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Sí, Norma, ¿cómo Ya, estás? mira, Buen día. solo una aclaración para que las empresas no se confundan, porque he estado escuchando muchos comentarios que se confunden. Lo que usted está explicando es solo para que puedan ver cómo funciona el sistema, ¿verdad? Porque todavía el listado general de actividades no está aprobado. Entonces no A vayan ver, a pensar las empresas, ¿no? O sea, este es para que puedan ver que sí sale, cómo tienen que hacer y todo, ¿verdad? correcto, correcto, ¿No? Norma. O Es sea, básicamente eso. ¿Cómo claro, operarlo? para que puedan ver, porque ¿qué pasa? No vaya a ser que cuando se actualice el sistema, chanquen la información anterior, lo cual debe quedar igual, porque del 2022 hacia atrás tiene que quedar, pues no por ejemplo, en los procesos 101, 102, a partir del 2023 cambia la opción y se aumenta fuentes y se aumentan los colaterales. Entonces, he escuchado, yo no sé porque yo no manejo el sistema, de que en el momento que están implementando o están actualizando, chancan la información y se modifican los reportes. Y la otra inconsistencia acá es que cada vez que se actualiza les mueve toda la información. Entonces, simplemente yo le acoto esto porque cuando tienen algún error, el error es de la empresa, el error no es de usted, del sistema, sino es de la empresa. Y la información que van a enviar es de la empresa, no es información del Avalon, porque nosotros como SUNAS no evaluamos la información que sale del sistema. Y como usted, como recién entiendo que están implementando, están revisando, porque he revisado y todavía entiendo que están en un proceso de adecuación y que no están bien algunos reportes. Entonces, no, o sea, que quede claro que este es como un avance, pero no es que nos tengan que mandar, excepto se los pida para poder mirar, revisar cómo está saliendo el reporte. Pero simplemente esa aclaración quería, porque si no está confundiendo la, la, la información como es de conocimiento y se lo ponga usted también. El 13 de julio tienen que enviar recién su listado general de actividades, ¿no? Para poder verificar si efectivamente son las UNAS, va a dar el pase, si está bien o si está mal, ¿no? Si está bien o si tiene alguna observación, no que esté mal, sino si es que tiene alguna observación para que lo corrijan y a partir de esa fecha, recién, según la normativa, recién van a estar implementando. Sin embargo, entiendo que con este proceso ya van adelantando para verificar si es que hay alguna inconsistencia, si sale, si no sale. ¿Es así? Gracias, Norma, por tu aporte. Vamos a precisar un poco el contexto, ¿no? Yo, como tal cual lo estás mencionando, en ningún momento AMD lo que hizo es dar una metodología para designación de actividades. Lo que hace AMD y lo que se hace en los talleres es cómo usar esas actividades dentro del sistema. Y es lo que tú has dicho. Claro, Cómo entiendo usarlas eso. Ahora, dentro del sistema. Dos, por otro para terminar, lado, dos. No, quiero terminar un poquito. Dos. Lo que estamos presentando ahora es básicamente cómo hacer, una vez que se ingresen las actividades en el sistema, cómo hacer las conciliaciones y qué alertas les manda el sistema para que claro, vayan sabiendo cómo funciona su modelo. Ese es claro. un segundo punto, ¿no? ¿Cómo trabajarlo en el Avalon? O sea, temas Exacto. metodológicos de designación de actividades, de definición qué actividad voy a usar o no, ese tema no lo hemos tocado nunca ni nos compete. Sí, hago Exacto. esta aclaración porque a veces no entiendo, porque no lo entiendo, cómo hay empresas que no presentan el registro de costos mensualizados, que es por procesos, puedan estar migrando o haciendo el intento de hacer costos por actividades. Por otro lado, cuando voy a aprovechar que están todos los contadores acá y aquellos que han asistido a los talleres, hay compromisos para que cuando ya esté aprobado ese listado, que es el 13 de julio, recién ahí puedan aplicar lo que usted está explicando, ¿no? Que estoy segura que sale, o sea, estoy segura que sale esto, pero tiene que, la primera opción, lo primero es que esté aprobado el listado general de actividades.
Lo Correcto. segundo es que, solo le quito un segundo, todos aquellos que han asistido a los talleres y no están cumpliendo con el avance de actividades, no se les va a considerar para cuando pidan asistencia o algo porque no están cumpliendo. Este es un cumplimiento normativo. Yo los voy a apoyar hasta donde yo pueda y que lleven bien el mensaje para que el ingeniero pastor, cuando implemente esto que está implementando, no tengan error. Los que tienen que revisar son los contadores. O sea, le van a indicar al ingeniero cómo es que van a hacer y eso es lo que va a hacer. Porque muchos mandan reporte porque así está en el Avalon. El Avalon nosotros no, nuevamente repito, no fiscalizamos, no revisamos sistema. Y aplaudo esto del ingeniero Pastor de que ya se está adelantando a ver cómo salen las actividades, porque seguramente que en el camino se van a encontrar que de pronto el driver que le pusieron no funcionó, que se modificó. Entonces estamos a tiempo para implementar, porque todo este año tenemos que implementar. Sin embargo, ya tienen que salir los reportes anteriores, ¿no? O sea, no se salteen esos pasos, que es lo que la SUNAS está evaluando ahorita. Eso es todo, ingeniero. Gracias. Ok, bueno, solo para precisar que, como mencionaba Norma, este es un tema netamente para ver el tema de actividades. Ya los reportes que están en la resolución de Consejo Directivo de enero ya han sido publicados y el video está en YouTube, cómo los pueden obtener sin ningún inconveniente, ¿no? Y con algunas recomendaciones, que las puedo dar al final, lógicamente, de esta charla. Pero para no desvirtuarnos en el tema, ok, vamos al punto. Vamos a retornar al punto para retornar al concepto. Se supone que ustedes ya tienen, por ejemplo, sus actividades cargadas en el sistema. Como lo mencionó Norma, los que van a tener al final es esto, son las actividades que va a aprobar SUNAS. ¿Correcto? Por default nosotros hemos cargado todas. Eso ya lo tienen. O sea, eso ya lo tienen. Entonces el objetivo saber es cómo saber que mi modelo de costos por actividades está funcionando en el sistema. Entonces, primero hay que tener claro lo siguiente, ¿no? La información por dónde va a llegar. Llega por compras a partir de los pedidos, llega por almacenes a partir de las salidas, llega por finanzas a partir de las rendiciones viáticos, anticipos y fondo fijo, llega por patrimonio, Aló, por la depreciación de activos ingeniero. y sí, sí, Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Disculpe sí, que le corte. Con respecto a, no sé si podría volver al Ávalo, donde aparece en la lista de las actividades. Ahí, ingeniero, nosotros aquí en sede estamos tratando de, bueno, que todos los centros de costos calcen con las actividades y haciendo las modificaciones. Pero nos surge una pequeña duda con respecto a incorporar una actividad o modificar algún código. Solamente nos permite hasta el nivel de macroproceso. Sin embargo, cuando queremos precisar los códigos, así como se está viendo ahora en la pantalla, en los subprocesos, no nos permite y nos genera inconsistencia. ¿A qué se buena debe, pregunta. ingeniero? Buena pregunta es porque estos datos de acá, sí, bueno, mejor que lo aclares, ¿no? Estos datos de acá actualmente están cerrados porque los migramos a partir de un Excel que lo publicó ¿cómo se llama? El regulador, como actividades que son fijas. Entendía, Norma está acá presente, agradecería que también me apoye en este tema. Entiendo que las actividades que se definieron, que están publicadas, son las que puede trabajar la empresa. De ese universo se va a aprobar unas cuantas que va a utilizar la empresa, pero siempre con esa codificación. Esa codificación se respeta. Si no me equivoco, es así, Norma, por favor, si me puedes ayudar en ese tema. A ver, claro, mira, han Ah, salido publicadas 222 actividades. De las ajá. 222 actividades, 200 son para las empresas del sector saneamiento y 2 actividades que son las que tienen aguas subterráneas, que es en el caso de Sedalip y en el caso de Sedapal. Entonces, estamos hablando de, en general, 222 actividades que son ya las normadas, son las generales, 222. Entonces, la SUNAS que va a evaluar las actividades generales, no va a hacer las específicas, sino las generales, sino que
en el taller La, un la- poquito. la pregunta, Normita, la pregunta era, la codificación no varía, esa codificación se No respeta tal cual varía, está. no, Ah, ya, no puede variar la codificación. Por eso les repito que es bajo la normativa. Lo que dice la normativa, yo también me estoy guiando porque simplemente estoy haciendo el cumplimiento de una normativa. Yo no puedo modificar nada ni dar una indicación que no puede ser. Ahora, los enlaces no son por centros de costos, ojo, los enlaces son por actividades, porque un centro de costos no lo puedes dividir en actividades, pero actividades sí lo puedes asignar a varios centros de costos. Eso tienen ya. que ver cuando estén revisando. Sí, eso lo voy a aclarar ahora, pero lo importante es, el código no varía, ¿no? Mira, No Brandon, varía, no varía, no ya, ok, varía. Si ya, ok. dice palitos.com, palitos.com, no lo pueden variar. Brandon, lo que hemos hecho nosotros es migrar de una plantilla que tenemos de SUNAS en Excel. Salvo que esa plantilla no sea la última oficial, yo recomendaría que eso no varíe, no lo cambien. Ahora, número dos, aquí, y eso no lo he explicado, pero lo hice en una charla anterior, aquí le hemos puesto activo e inactivo. ¿Por qué? Porque dado que estos códigos son fijos, correcto, como he explicado Norma, lo más probable es que cuando tú definas tu mapa de actividades, vaya a ser que alguno de ellos no los vayas a utilizar. Entonces los inactivas. Pero creo que por lo que ha explicado Norma ahora hace unos minutos, no podemos crear códigos nuevos. Más bien, si tú ves que la plantilla que está publicada no está de acuerdo a lo que ha publicado SUNAT, sería bueno que nos avises para mandar otro script de migración y lo puedan actualizar. O qué variaciones hay en todo caso, ¿no? Para que no varíe todo, si no se añada lo que falta. En eso los podemos ayudar. Pero básicamente creo que esta codificación, si bien lo hemos puesto en una tabla, no debería variar porque como ya se ha explicado, es parte regulada, ¿no? Salvo que la norma cambie, ¿no? Sí, Pero ese es un ingeniero. poquito el tema. Sí, claro, con respecto a lo que son las actividades, definitivamente ya está normado, eso no se va a modificar en lo que respecta a los códigos. La pregunta básicamente es, en los subprocesos nosotros tenemos actividades que no están en el sistema, es decir, hemos hecho la verificación de todas las actividades que están por defecto en el sistema Acá, su proceso. y se detectó, exacto, se detectó de que no hay algunas actividades que nosotros estamos utilizando. Entonces, nosotros hicimos la consulta y nos manifestó de que sí se podría incorporar. Entonces, al momento de incorporar, sin modificar los códigos, sino incorporando un código ya existente en el manual, ya regulado y normado, nos damos con la sorpresa de que no nos permiten mover. Por ejemplo, GIE, el código GIE del código gestión integral empresarial de lo que es el macroproceso, el subproceso GIE P100 no nos permite incorporar lo que es gestión empresarial fuera de instituciones y dentro del territorio nacional, tomando como ejemplo. Entonces, ahí es nuestra consulta. ¿Vamos a poder incorporar? ¿Se va a poder mover algún código? Porque esa actividad sí la Una, estamos una, una, realizando una, y una, una, necesitamos. una consulta. ¿Qué código me decías? Gestión empresarial, ¿no es cierto? Este de acá. Sí, Hola. ese de ahí, ingeniero. Sí, Ya, correcto. con ese código, ¿qué pasa? ¿Hay un subdivisionario o hay que modificar la descripción? ¿Cuál es el Tiene, detalle? tiene subprocesos que son tres. Le pongo más o menos en contexto. Es GIE 101, 102 y 103, de los Ya. cuales nosotros queremos incorporar, por ejemplo, el primero, y no nos permite en lo que es al nivel de su proceso. ¿Y ese código está en el manual de regulatorio de norma, de la SUNAS, Sí, perdón? Disculpe. sí, ingeniero, todo lo que queremos agregar o modificar está de acuerdo al manual y a las normas que están en, en la A, 004. a ver, un ratito. Un segundo, por favor. Vamos a revisarlo. GIE, ¿no? Un segundo, por favor. GIE.
Ya, ya, sí, ahí hay un tema en el mantenimiento. Voy a anotarlo para revisarlo, por favor. Sí, está ahorita bloqueado. Vamos a liberar esos mantenimientos, ¿ya? Ok. Un segundo, por favor. Ok. Ok, vamos a liberar esos mantenimientos. Está bien, Brandon. Vamos a liberar esa información. Correcto, ahorita está bloqueado. Entonces, pensábamos que habíamos cargado todo, pero si me dices que hay códigos adicionales que no hemos cargado, bueno, aparentemente nuestra plantilla no ha sido la última, ¿no? Vamos a liberar esos mantenimientos para que lo puedan actualizar con lo que tienen ustedes en sus fichas. Conforme. Bueno, como continuábamos, que el tema es, estas son las fuentes de ingreso, ¿no? Planilla, CTS, provisiones, depósito semestral y gastos. Ya en capacitaciones anteriores he explicado cómo asignar las actividades en cada uno de estos procesos. Ese es el punto. Entonces, ¿a qué va? Supuestamente, al día de hoy, ustedes ya tienen las actividades definidas, o al menos tienen unas actividades de prueba, digámoslo así, actividades de prueba, ¿no? Porque las definitivas van a salir cuando ya SUNAS autorice, ¿correcto? Entonces tienen apruebe, perdón. Tienen las actividades de prueba, entonces lo que se busca es que ustedes puedan ir revisando que el modelo funciona. O sea, funciona en el sentido de que se están asociando, se están asociando actividades, ¿correcto? Se están asociando actividades. Ya, se están asociando actividades. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Número uno, entramos acá y entramos a procesos y esto es costeo. Eso ya lo conocen. Ustedes costean todos los meses, o sea, hasta ahí no hay problema. En los talleres también se mencionó algo, ¿no es cierto? Primero que tenemos, y lo que ha mencionado Norma hoy día, dos temas, costos de producción. Esto no desaparece, permanece constante. Y tenemos el costo por actividades. Este es el nuevo, ¿correcto? Entonces, si en el costo de producción yo tengo 1.000.000, en el costo por actividades debo tener otro 1.000.000, ¿correcto? Tienen que ser idénticos los resultados globales. Entonces, lo que buscamos con esta presentación es explicarles cómo pueden controlar esta diferencia. Y para eso tenemos una información de prueba de MAPAT. Entonces, una vez que definan sus actividades, pueden ir trabajando con actividades de prueba, o una vez que definan sus actividades formales, ¿correcto? Ustedes lo que van a tener que hacer es un costeo retroactivo. Por ejemplo, si ustedes ven el sistema acá, el sistema está en mayo, ¿correcto? Lo voy a trasladar a enero. O sea, voy a colocarme en enero y voy a hacer el proceso de costeo. ¿No? El sistema va a procesar. Lo dejamos trabajar al sistema y nos va a emitir el siguiente informe. Un segundo, por favor. Listo. Y esto es lo que ha generado confusión en las empresas que han utilizado o que ya tienen totalmente desplegada esta versión. ¿Qué es esto? ¿Y qué significa esta información que está acá? ¿Correcto? Entonces vamos a pasar a explicarla con detenimiento. ¿Correcto? Con detenimiento. Ustedes pueden observar, aquí dice transacciones con asignación directa 0. ¿Qué significa eso? Ok. Significa lo siguiente, que los módulos que estoy colocando acá en amarillo
no han hecho una asignación directa a sus transacciones. En este caso, los pedidos no le colocan actividades, por ende las salidas tampoco tienen actividades, ¿correcto? Las rendiciones de gastos de viáticos y anticipos no están con actividades, los activos no están con actividades, las planillas CTS, provisiones, depósito semestral no están con actividades y las provisiones de gasto no se están cargando las actividades. Entonces, ¿cómo se interpreta este reporte? Se interpreta de que si, por ejemplo, para el MAPAT, para el mes de mayo, para el mes de enero, perdón, yo tengo en total, 1.258 transacciones de costos. El modelo está totalmente desequilibrado porque no he hecho ninguna asignación directa y eso es imposible. ¿Correcto? O sea, no hay ninguna asignación directa. Entonces, ¿qué significa? Que las áreas que se he mencionado acá en la hoja de cálculo, las áreas no están aplicando las actividades. Al no aplicar las áreas las actividades no llegan al sistema de contabilidad, al sistema de costos, y el sistema de costos detecta que simplemente que no hay una asignación directa. Y al no haber una asignación directa, te pone 0. ¿Y este 0 qué significa? Vuelvo a repetir, que las áreas emisoras, planillas, patrimonio, logística, almacenes, no están aplicando las actividades predeterminadas por ustedes. ¿Correcto? Entonces, eso es malo, ¿por qué? Porque obviamente hay implicación, ¿correcto? Hay implicación, hay aplicación de actividades para los diversos procesos que realiza la empresa. Simplemente no lo están aplicando. ¿Correcto? Ahora, ¿qué significa transacciones con driver de distribución? ¿Correcto? El sistema tiene un mecanismo de distribución, ¿correcto? Que es para efectos de pruebas y es para efectos de búsquedas en los sistemas emisores. Eso es algo que también lo voy a aclarar ahora, ¿no? Si no tuviéramos este esquema primario o base de distribución, que es básicamente un tema inicial, ¿correcto? Un tema de aproximación, pues todas las operaciones nos saldrían básicamente en este modelo sin asignación directa, sin posibilidad de procesarlas. Entonces acá que dice el sistema, ok, de las 1.258 operaciones, 1.244 tienen driver. Y por lo tanto, esas sí se han podido distribuir. Se ha podido aplicar el driver. ¿Correcto? Se ha podido aplicar el driver. Y de todas esas, 14 no son directas, no tienen driver y 14 están en el aire, que son estas operaciones que están en la parte superior. Y que suman un total de 3.083.66. Y esta cifra, ¿qué cosa es? Es mi diferencia entre el costo de producción y el costeo por actividades. ¿Correcto? Esa es la forma en la cual yo voy a poder controlar si mi modelo por actividades está yendo a la par de mi modelo de producción. ¿Correcto? Me refiero a nivel de cifras. Porque aquí no estoy viendo si ha afectado mal o no las actividades. Eso no me interesa. Sino a nivel de totales. Entonces, cuando salga este reporte, no quiere decir que su sistema de costos está mal, sino que el sistema ya está básicamente cruzando el modelo con actividades con el modelo de costo de producción y está determinando una posible inconsistencia para que ustedes puedan básicamente tomar las medidas. En este caso, estos comprobantes, ninguno tiene actividades y ninguno tiene un driver asociado para que uno pueda hacer la distribución. Ese es el tema. ¿Correcto? Ese es el tema, ese es el punto. ¿No? Y cuando hablamos de transacciones directas cero, lo dejan en este caso, vuelvo a repetir, es que ninguno de los módulos aquí antes explicado está imputando actividades a sus operaciones. Mi sugerencia es que lo vayan haciendo porque, como dice Norma, este es un proceso en el cual las actividades van a ser confirmadas o aprobadas o validadas en julio todavía, pero tienen que ir viendo la operatividad del sistema. ¿Correcto? Entonces, ese es un tema importante a tener en cuenta. ¿No? Entonces, el sistema, como ustedes pueden ver, ya al día de hoy está sacando básicamente las diferencias entre el costeo de producción y el costeo por actividades y me dice en qué operaciones unitarias está esa diferencia.
para que sea fácil ubicarlas y fácil asignar las operaciones. Entonces, ahora, ¿por qué estas 14 se han dado? Eso es algo que vamos a explicar y es algo que voy a aclarar. Présteme atención acá. Bueno, voy a generarlo de nuevo y voy a capturar la imagen para hacer un comentario de este tema. Un segundo, por favor. Vamos a generarlo de nuevo. Vamos a capturar la imagen. Listo. Voy a guardar el reporte en un Excel y vamos a analizar por qué se hace cada cosa. Un segundo, por favor. Ya. Ok. Ok, entonces aquí el reporte lo he pasado a Excel y vamos a analizar estas 14 de dónde salen y por qué salen. Y por favor, esto que quede completamente, perfectamente claro. Primera pregunta. Al día de hoy tenemos los drivers que se van a aplicar en las diversas transacciones que hace el sistema. No, no los tienen. Ese es un punto que no los tienen. O sea, entonces, si no los tengo, ¿cómo yo puedo validar mi modelo si está funcionando? ¿Ok? Si está funcionando. Y para validar el funcionamiento de un modelo, no solamente hay que validarlo con un número, sino hay que validar que las operaciones se estén registrando correctamente en los demás módulos. Entonces, ok, ingeniero, si usted dice que al día de hoy no tenemos drivers, ¿y de dónde salen estos 1244 de MAPAT que dice con driver? Muy bien, aquí viene el tema del por qué se diseñaron ciertas cosas al inicio y por qué esas definiciones y conceptos están plenamente vigentes, son útiles y nunca estuvieron mal definidos. Présteme atención. La única forma que yo tengo de básicamente probar el modelo es teniendo todas las definiciones completas. Al día de hoy tengo solamente actividades pendientes de aprobación. Lo que no tengo son drivers, ¿correcto? Lo que no tengo son drivers todavía. Eso los van a trabajar y va a haber seguro los talleres que correspondan por parte del regulador. Pero hay algo que sí tienen y que siempre lo han tenido, que es esta tablita que le hicimos desde el inicio. Y aquí valga la aclaración, y esto es algo que nos han comentado y que bueno, si nos entendieron mal, es bueno rectificarlo en este momento. Nosotros jamás dijimos que la metodología de implementación de costos por actividades era asociar un costo con una actividad. Y está grabado. Nosotros lo que dijimos es que necesitábamos referenciar las actividades con centros de costos para facilitar la búsqueda de los operadores al momento de que, por ejemplo, realicen un pedido, realicen una rendición, realicen una provisión, realicen una provisión de gastos.
Como se ha mencionado en esta explicación, son 220 actividades y de alguna u otra forma tenemos que acotar la búsqueda para que los operadores de las diversas áreas que no son contadores, pero que sí están familiarizados con las acciones que van a realizar, puedan reducir ese universo de búsqueda y les sea más eficiente el trabajo. Y esto siempre fue el objetivo de esto, no forma parte de ninguna metodología, sino siempre fue el objetivo de esto, ¿no? O sea, primero, el objetivo es básicamente para acotar las búsquedas a nivel de los otros sistemas. Y ahora le vamos a dar otro uso, que es para probar el modelo mientras no tenemos los drivers. Un segundo uso. ¿Correcto? ¿Qué es lo que está haciendo el sistema para que ustedes puedan validar su modelo a nivel de actividades mientras no tienen los drivers? Algo bastante práctico. Por ejemplo, miren acá. ¿Por qué me dice que hay 14 transacciones que no han sido procesadas? Por ejemplo, y la primera transacción que dice acá es la transacción que tiene este costo, 901 717.07. Ok, lo buscamos acá. Acá está. ¿Qué notan? Que este costo no tiene referenciado ninguna actividad. ¿Correcto? No tiene referenciado ninguna actividad. Entonces, como estamos en un proceso de simulación, el sistema asume esa referencia como driver en esta etapa inicial. ¿Correcto? Para que prueben que cuadre y para que prueben qué transacciones se han asignado directamente. Entonces, al no encontrar esa referencia, pues simplemente no lo proceso. Y esa va a ser mi diferencia con mis costos de producción. ¿Correcto? De 3.083 soles. ¿Cómo soluciono esto? Pues simplemente en el sistema le colocan, correcto, una asociación de actividad que ustedes crean conveniente. Voy a colocar cualquier código, ¿no? Solamente para efectos demostrativos. Ahora, ¿no? Vamos a buscarlo acá. Correcto, le coloco una actividad, una referencia de actividad. Correcto, y listo. Nada más. Cuando vuelve a ejecutar el modelo se empieza a ajustar. Correcto, y empieza a reducirse. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a procesarlo. Vamos a dejarlo que trabaje y vamos a ver la nueva versión del reporte. Segundo, por favor. Listo. Vean la variación del reporte con el anterior. ¿No? Ya no son, ya no son 14, sino son 8. Ha subido lo distribuido y se ha reducido la diferencia. Entonces, como ustedes pueden ver, el objetivo de tener ciertas funciones en el sistema
es básicamente para ir viendo el comportamiento de nuestro modelo por actividades mientras nos falten algunas definiciones como son los drivers. Ya el sistema soporta los drivers, vamos a hacer un taller específico de cómo cargarlos, ¿correcto? No cómo definirlos. Aquí voy a ser muy puntual, no quiero intervenir en temas metodológicos porque no nos compete, pero básicamente cómo definirlos. Entonces, el objetivo, ¿qué cosa es? Este reporte tiene que salir con transacciones con driver por distribuir menor que transacciones directas. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo en el cual no están asociando actividades a ninguna operación. Por lo tanto, todo lo está básicamente tratando de distribuir con la asociación y referenciación costo-actividad. ¿Correcto? Pero lo ideal es que el contador exija al área de planillas, al área de logística, al área de tesorería, que por ejemplo para el mes de mayo ya a todas sus operaciones le ingresen actividades. Y cuando hagan el enlace de mayo, ya esto no debe salir cero. Debe salir, por ejemplo, de 1200, debe salir 600, 700 operaciones ya con actividades. ¿Y eso qué indica? Que el modelo se está afinando. Mientras más asignaciones directas tengan y menos distribuciones tengan, significa que es un modelo mucho más fino desde el punto de vista de la asignación. No estoy calificando si la asignación es buena o mala, eso no me interesa, yo me refiero al proceso en sí. Ya la correcta asignación depende del usuario, sino para que el contador pueda medir que su modelo se está afinando, está trabajando bien, este número que es transacción con asignación directa debe subir, ¿correcto? En el mes de mayo ya no será cero, de repente en enero, febrero, marzo va a ser cero, porque obviamente todavía no está trabajando nada. Por ejemplo, este es el ejemplo de MAPAT. Ningún módulo está trabajando las actividades. Pero, por ejemplo, a partir de mayo, correcto, al cierre de mayo, este número de asignación directa debe ser alto. ¿Y esto qué significa? Que ya se está imputando en todas las áreas y eso está llegando a la contabilidad de costos. ¿Correcto? En el mes de junio tiene que ser bastante alto. Entonces, ahí más o menos vamos viendo que ya las diversas áreas están trabajando efectivamente el modelo de actividades. Por lo menos lo están trabajando, lo están imputando. La calidad de la imputación no está en discusión porque eso no es tema de nosotros. Pero por lo menos lo están trabajando, ¿no? Entonces, ahora sí, abro la ronda de preguntas. Si está clara la explicación que acabo de hacer. Ah, bueno, ¿y el resultado de esto dónde lo ven? Pues es otra pregunta, ¿no? El resultado de esto, vuelvo a repetir, lo ven en reportes regulatorios, información complementaria. Aquí tienen la matriz de costos por actividades, que es una, ¿correcto? Donde ya le hemos agregado varios quiebres, los procedimientos misionales y todos los valores, ¿correcto? Lo ven ahí a nivel de actividades y también lo ven ahí a nivel de matriz de costos por actividades detallado. Ahí ven los resultados. La diferencia entre uno y otro es que básicamente el segundo ya es un reporte que tiene un análisis mucho más fino, ¿no? Vamos a verlo. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Hola Juan Carlos, Bueno, ¿cómo estás? Mientras, Juan Carlos, mientras genera. Coco, buenos días. Una pregunta. Estás hablando de lo que es asignación de actividades. En el momento del pedido, actualmente en el formato del pedido, cuando se pone un ítem, dice actividad presupuestal, esa la de 8 pares, y el otro Ajá. es actividad. Pero en nuestro caso no aparece estas actividades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Ya, ok, ahorita te lo explico. Gracias Juan Carlos por la pregunta. Que termine de generar el reporte.
Un segundo, está generando. ¿No? Entonces ese reporte ahorita está por salir, por favor, un minuto, genera información mucho más fina relacionado con ¿cómo se llama? Con los temas de cuenta contable, centro de costos, importes, en qué operación se realizó, etcétera, ¿no? Vamos a verlo acá. Un segundo, por favor, ya generó. Ok, ya generó el reporte. Ahora, el reporte tal cual está, sugiero que no lo trabajen porque acá hay mucha información y a veces que entre todo en una hoja es imposible. Hay ciertos reportes que requieren básicamente que se genere, pero que también que se exporte. Yo lo que sugiero es mandarlo a un XL5 y ahí vamos a ver la diferencia, ¿no? Y observen bien lo que les está sacando, ¿no? Le saca la misión, le saca el macroproceso, le saca el proceso empresarial, le saca la actividad, le saca la descripción de la actividad, le saca la cuenta, le saca la denominación de la cuenta, le saca el costo, le saca la denominación del costo, le saca el proceso productivo asociado a esa actividad, le saca la clase 9 y le saca el movimiento mensual. Es una hoja de trabajo con la que ustedes pueden hacer varios filtros, pueden hacer varias validaciones y podrían preparar varios informes según los que solicite el regulador o los que se solicite de repente a nivel de la empresa, etcétera. Pero ese es el punto, ¿no? Entonces, ese es el informe. Ahora, la pregunta de Juan Carlos es algo que también lo voy a recalcar por tercera vez en esta presentación y eso es esto. Está acá, perdón, en costos por actividades, esto de acá. Vuelvo a repetir, esto nunca fue parte de una metodología. AMD no dijo que era una metodología. AMD siempre dijo que esto es una referencia de búsqueda en los demás sistemas. Y voy a hacer esta explicación desde el contexto del uso del Avalon. Olvidémonos un poco de metodologías porque acá no tiene nada que ver la metodología. Ustedes están, acá todo mi auditorio es usuario del Avalon, así que lo conoce a la perfección. Cuando yo hago una operación, una nota de pedido, ¿qué hago? Coloco, como bien dice Juan Carlos, la referencia del pedido, coloco un ítem y coloco un centro de costos, directorio. ¿Correcto? Pregunta, cuando yo aplico un costo directorio, ¿sería pertinente, por ejemplo, sería pertinente que el usuario vea, por ejemplo, una actividad relacionada con recaudación y cobranza de servicios? No, no, pues, eso complica. No, eso no es así. Entonces, lo que se hace acá es asociar las actividades potenciales que podría seleccionar el usuario una vez que referencie este costo. ¿Por qué? Porque digamos las cosas como son. El costeo de producción lo vienen utilizando los últimos 20 años. Los usuarios se conocen de paporreta los centros de costos. Hasta los digitan. ¿Correcto? Pero lo que no conocen y no van a conocer mañana son las actividades. Por lo tanto, nosotros, en este caso ustedes, los contadores, con la experiencia y el expertise que tienen, pueden básicamente establecer filtros para que el usuario, correcto, seleccione las actividades potenciales que podría utilizar cuando seleccione el centro de costos. No es metodología, señores, sino simplemente son filtros para que el sistema opere mejor y para que minimicen la probabilidad de error de asignación por parte de los usuarios. A la respuesta tuya, Juan Carlos, es que este procedimiento no lo han implementado en Huánuco. Tienes que revisarlo. ¿Correcto? ¿Está claro? Juan Carlos, ¿me copias? Hola, ¿me copias?
Bueno, parece que no está sin micro, Juan Carlos, pero bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, para que puedan aplicar el centro de las actividades en el resto de transacciones, necesariamente tienen que referenciarlos. Necesariamente tienen que, la palabra es referenciarlos. No es como he escuchado en una reunión que la metodología es el costo. No, 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 no. No es eso. Es referenciarlos para optimizar la gestión de las actividades en los módulos en los cuales no hay expertise contable. ¿Correcto? Entonces, si alguien ya hizo ese trabajo, no fue trabajo perdido. Jamás. Un trabajo que es útil y que la utilidad lo van a ver a partir de hoy día que exijan en la asignación de actividades en sus operaciones. ¿No? Eso era un punto que quería mencionarles el día de hoy. No quiero quitarles más tiempo. Quisiera saber si hay alguna pregunta adicional. Ese reporte, el reporte que está acá, les va a salir cuando hagan su costeo a partir de esta versión para adelante. No se asusten. No es un error de costeo de producción. No les va a descuadrar el balance, sino les está advirtiendo cómo se está trabajando su modelo de actividades. Si está yendo bien o está yendo mal. Siempre, todos los meses, péguenle un ojo a esta cifra, porque esta cifra los va a ayudar al final. Las asignaciones directas tienen que ser altas. ¿Correcto? Del 100% de operaciones, en mi modesta opinión, más del 60% tienen que ser asignaciones directas. Y eso significa que su modelo está comportándose bien. Vuelvo a repetir, comportándose bien desde el punto de vista de que están asignando. Ahora, de que estén asignando bien o mal, ese tema yo no lo digo porque las capacitaciones las da el regulador. ¿Correcto? Pero por lo menos en sistema ya están asignando. Este número tiene que ser el 60%, ¿correcto?, del total de transacciones de costos que se realizan a nivel de la empresa. Ese es un número muy bueno y diría que están caminando bien. Cuando ya les asignen los drivers definitivos, ya el modelo queda totalmente ajustado y cerrado, ¿no? Ingeniero, Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. Sí, escucho, por favor. Adelante, adelante. ¿qué tal? Ingeniero, tomando el ejemplo que hizo el compañero de Huánuco y viendo el Excel, en lo que es transacciones con asignación directa, si bien es cierto, es trabajo netamente de los departamentos, Sí, sin embargo, aquí yo hago una observación. sí, Cuando logística va a asignar una actividad a centros de costos, esos centros de costos tienen dos a más actividades. sí. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para que esas actividades, al momento de seleccionar para cada centro de costos, se pueda tener acceso a dos o más actividades? Porque hasta el momento Correcto. tenemos lo que es la asignación directa, es decir, solamente podemos coger una actividad, más no dos o tres. Entonces yo considero que mientras no tengamos esa opción de poder seleccionar más de dos actividades, lo que es la transacción directa va a estar en montos mínimos, bajos. Eh, Sin embargo, cuando ya esté eh, habilitado lo que es las asignaciones específicas, yo considero que ahí es donde sí se va a poder tener mayor amplitud. Eso es con respecto a la primera pregunta. ya. La otra pregunta que tengo es con respecto al reporte que me genera de la validación de costos por actividad. Eh, Me sale lo que es distribución, no llega al 100%. Sin embargo, sí se ha hecho la asignación a un centro de costo con una determinada actividad. Del mismo modo, también menciona que no se tiene actividad asociada cuando sí se tiene actividad asociada a ese centro de costo. Haciendo la verificación de las transacciones que nosotros tenemos directas, vemos solamente un error, es decir, hay un centro de costos que está identificado que no tiene actividad, lo cual sí se está asignando. Sin embargo, en el reporte de validación me genera más inconsistencias de las cuales, verificando nuestra data, no tendríamos esas inconsistencias. ¿A qué se debe esa inconsistencia, ingeniero? La primera pregunta la respondo. Tu observación es válida, pero también se hizo en la capacitación anterior. ¿Cómo se explica? O sea, aquí explico cómo cargar el dato. Lo que dices tú es correcto. O sea, yo no voy a hacer en un pedido el costo subdividirlo en actividades. Hay actividades que están asociadas a otras actividades. Es correcto lo que tú dices. Tabla de distribución de actividades. Aquí tienes las actividades. ¿Correcto? Le das clic y ahí te permite decir, ok, esta actividad, ¿con quién está asociado? ¿Con qué sistema funciona? Con logística. Se va a usar en pedidos. ¿Correcto? ¿Cuál es el inductor? No tiene definido el inductor. ¿Y qué actividades está asociada?
Y aquí tienes que colocar el valor de proporción del inductor. La primera pregunta es que no has cargado eso. Entonces, para poder hacer esto, lo primero que tienen que hacer es esto. Entrar acá, y lo explicamos en el taller anterior, es lo siguiente. Inductores. Correcto, colocar un código. 01. Etiqueta. HH. Hora sombra. Correcto. Nuevo. 02. KW. Por ejemplo, ¿no? Kilowatts. ¿Correcto? Defines algunos inductores, eso ya lo definen ustedes. También vuelvo a repetir, no estoy diciendo cómo hacerlo, sino si quieren probar su modelo, porque me imagino que esto también Norma acá nos comentará, van a haber talleres sobre este tema, ¿no? Entonces, solamente para que prueben su modelo, vuelvo a repetir, están acá, están las actividades, seleccionan, clic acá, le dan lo voy a utilizar en logística, cuando lo utilice en logística, correcto, horas hombre, y lo voy a vincular con estas actividades. 2, por ejemplo, le doy guardar, grabar, correcto, y aquí, y como tú puedes ver, voy a crear otro, hora sombra igual, 3, correcto. Entonces, como tú puedes ver, acá ya tienes una actividad asociada o vinculada a otras actividades referenciadas. Entonces, cuando tú usas una actividad de ese tipo en logística, te la va a distribuir al momento de que haga el prorrateo en costeo. Ese es importante que también lo tengan definido, ¿no? Pero como estamos yendo por etapas, yo había mencionado solamente la etapa de asignación directa, por el momento. Pero si gustas, puedes ir embalsando con este modelo. Con respecto al otro punto, es un tema ya de tu data. Sería bueno conectarme a un ratito hoy día con ustedes. En la tardecita puede ser, por favor. Y ahí revisamos esa información en línea con Ramiro. No habría ningún problema. Pero la primera pregunta, esta es la respuesta, ¿no? Es la respuesta. Ingeniero, Sí, aló, sí, allá. sí. Hola. Ingeniero, entonces te tendría que tener o te tendría que liberar las actividades que están pendientes de acuerdo a la observación primera que hicimos para que ¿Correcto? podamos nosotros poner los inductores, Ya, es decir, los subprocesos. así Ok. es. Ya. ¿Y más o menos para cuándo será liberado, ingeniero? Hoy día en la tarde lo publicamos. El compromiso es hoy día en la Perfecto. tarde. Hoy en la tarde. Listo. Gracias, ingeniero. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto al explicado del día de hoy? Vuelvo a Sí, repetir. Coco, una pregunta. Lo que Sí, mostraste hace un momento no lo puedo acceder acá. Dice inductores, actividades, pero ¿cómo puedo asociarlo? Porque como doble clic, no sé cómo puedo ya, ya, ingresar. ya. Entras a tablas. Primero tienes que crear los inductores. Estamos en proceso de costeo. Estás viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. En inductores, crear los inductores. Le das nuevo y los creas. Ah, ya. ¿Correcto? Ya. Y acá, en lo que es la parte de asociación, distribución de actividades, seleccionas una actividad y le das clic derecho. Y te permite identificar el módulo y el inductor y el factor que vas a colocar ahí para ese inductor, ¿no? Perdón, Porque disculpa. esto es Disculpa, tabla de parámetros de costo, tabla de inductores. acá, en tablas, parámetros de costos, costos por actividades, inductores. Tabla de inductores. No, acá dice tabla de inductores, entonces debo tener otra versión. No, la última está publicada, está en el grupo, en el enlace y está el menú. Seguro no has cambiado el menú. El menú Ah, es. ya, ok, gracias. Está en el enlace. Otra pregunta. Otra pregunta. Ninguna. Ninguna. Ingeniero, buenas. Para nómina también se puede aplicar este procedimiento. A todos. A todos. A todos. En los tutoriales anteriores he explicado la forma de asignación directa de las actividades.
Si los pueden revisar, no hay ningún problema, ahí van a encontrar en todos los módulos, en contabilidad, en logística, en planificación, no, perdón, disculpen, en contabilidad, logística, finanzas, en todos. Ahí está explicado a detalle cómo se asignan las actividades, cuáles son los requisitos. Para hacer esa asignación, tienes que tener tu tabla de referencia. Y tu tabla de referencia es la que está acá. Tabla de referencia, lo recalco, referencia, no es metodología, referencia. Con esa tabla de referencia vas a poder filtrar las actividades que de alguna u otra forma son susceptibles a ser utilizadas en esa operación. Suficiente. Ahora, lo que ha preguntado Brandon de Ayacucho es, ¿qué pasa cuando una actividad se subdivide en otras? Que es lo que han hecho en los talleres. Para eso también el sistema ya está preparado, ¿no? Agarra y acá en la tabla de distribución, en la tabla de costos tienes asignación de actividades y aquellas actividades que se podrían potencialmente subdividir en otras, simplemente entras ahí y dices, para logística voy a utilizar este driver y se va a componer de estas actividades. ¿Correcto? Entonces, cuando yo hago una asignación de esta actividad, el sistema automáticamente, ya, tiene driver y le aplica el driver. ¿Correcto? Pero tú con lo que tienes ya, Carlos, ya puedes utilizar todo y sacar los reportes tal cual. No, los reportes, vuelvo a decir, de esta primera versión, ¿no? Es un modelo que se está afinando y ese tipo, y bueno, seguro va a ser sujeto a algunas modificaciones y algunas ampliaciones en la medida que vayamos avanzando. ¿Alguna pregunta? Pregunta, por favor, preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, les agradezco su participación. No se retiren, por favor. Voy a parar la grabación, pero voy a hacer un comentario final de este tema.